Vamos a estar buscando en el libro de Judas. Judas, vamos a estar leyendo el único versículo que tiene. Es el segundo libro, comenzando del Apocalipsis. Apocalipsis y Judas. Pegadito a Apocalipsis está Judas. Anteúltimo libro sería. Vamos a leer del libro de Judas, desde el verso 5 en adelante, dice así la palabra del Señor. Judas, capítulo único capítulo 1, verso 5. Verso 3, desde el 3 vamos a leer. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Oramos delante del Señor. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Nosotros necesitamos, Señor, de tu Espíritu, de tu gracia, que llene nuestros corazones en esta noche. Seamos fortalecidos en el poder de tu fuerza, Señor, y nos des entendimiento de todas las cosas. Ayúdanos, confórtanos, aliéntanos y guíanos. Para nosotros, tu palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Se ve muy hermosa la iglesia. Gracias al Señor que nos da la fortaleza y la fuerza para poder estar en su presencia en esta noche. Muchas gracias al Señor por ello. Nosotros hemos leído en esta noche algo muy importante en cuanto a la fe que a nosotros nos ha sido dada. Y en este capítulo único de Judas, él manifiesta que justamente tenía una gran solicitud, era como una desesperación. Es decir, estaba viendo el mal, entonces viendo el mal que se estaba expresando y se estaba manifestando, entonces él se apura justamente para hablar de esta salvación que lo que somos de fe hemos recibido. Entonces les escribe y les exhorta que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y luego explica por qué es que tenían que combatir por la fe que le había sido dada, porque habla justamente de algunos que se introdujeron encubiertamente, y dice que estos hombres que estaban introducidos encubiertamente en la iglesia estaban destinados para la condenación. Entonces, y él muestra justamente cómo son estos hombres impíos, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces uno piensa y dice, pero es la iglesia del Señor, donde nos reunimos todos los que creemos en Dios, y cómo es que estos justamente niegan al único y soberano a Dios y a Jesucristo. ¿Cómo es que lo niega? Y nosotros volvemos a leer y dice que combatáis, contendáis ardientemente por la fe.
Entonces usted le preguntaba a ellos, ¿pero usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Cómo que no? Yo creo en Dios, creo en Jesús, sí, yo creo. Entonces, con su boca ellos hablaban de la piedad, del evangelio, de la verdad de Dios, que eran así, con sus labios. Entonces, nosotros miramos y dice que contendáis por la fe. Pero vamos un poco más allá. ¿Qué es la fe? ¿Qué es lo que es la fe? ¿Qué es la fe? Cuando nosotros vamos al libro de Hebreo y habla de la fe y dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Algo que alguien dijo que iba a venir. ¿Y quién es el que dijo que algo iba a venir? Dios. Entonces nosotros tenemos que entender y tener claro esto, que esta fe que a nosotros nos fue dada es una fe que nos lleva en oración, cuando oramos a Dios, a creer que vamos a recibir lo que estamos pidiendo al Señor. Esta fe nos lleva a creer no solo en Dios, sino que nos lleva a creer en Cristo. Creed en Dios, creed en mí. Y esta fe nos lleva a creer en el Evangelio. Quiere decir que no es una fe suelta, yo creo en Dios y ya está, es suficiente, sino que es una fe que a nosotros nos lleva a creer en el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias que vienen del cielo, que vienen de la boca de Dios. Es decir, nos lleva a creer en la palabra de Dios, en la palabra. Esta fe, la que Dios nos ha dado a nosotros, no es una fe muerta, una fe que no tiene obra, sino que esta fe que a nosotros nos ha dado es una fe que se manifiesta en obra, se expresa en obra. Y cuando nosotros leemos de esto que se introdujeron, esto también decían que tenían fe. Como tanto hay hoy en día en todo lado, que dicen que tienen fe, que dicen que creen en Dios, que dicen que creen en Jesús. Ellos dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios lo que Dios dice en su palabra. Y ahí es donde está justamente la introducción de lo que estaban encubiertos. Decían con su boca que creían a Dios, pero no creían a lo que Dios mandaba en su palabra que se debía de llevar a cabo. Por eso dice, contiendan, no se dejen llevar por ello. Estos justamente que se han introducido son hombres impíos que convierten la gracia que nosotros hemos recibido, el evangelio que hemos recibido, justamente lo convierten en un libertinaje. ¿Y qué es libertinaje? Entonces yo me puse a buscar y dice así, libertinaje, desenfreno o pérdida de control de la conducta. Entonces el libertinaje ya está hablando de la conducta de aquella persona que dice que cree en Dios. Entonces con su boca dice que cree en Dios, pero acá dice desenfreno o pérdida de control de la conducta. Entonces, ¿cómo es su conducta? Dice que cree en Dios, bien, pero ¿cómo es su conducta? Porque según su conducta va a manifestar lo que él cree. Dios puso en nosotros una fe que no es una fe muerta. No es una fe de decir yo creo y sigo haciendo lo malo. No, cuando Dios puso esta fe dentro de nuestro corazón y que va creciendo, en la medida que va creciendo nos vamos separando de aquellas cosas que sabemos que son malas. Empieza un combate en nosotros, ¿sabe por qué? Porque en nosotros se produjo algo que en ellos no se produjo, un nuevo nacimiento. Entonces, al tener nosotros un nuevo nacimiento, el haber nacido por la palabra del Señor, por el Espíritu de Dios, engendrado por la palabra y nacido del Espíritu, en nosotros se formó una nueva creación, un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que nosotros miramos la palabra de Dios y nosotros decimos sí, amén. Quiere decir que esta fe que puso Dios dentro de nosotros empieza a manifestarse en obras. No son obras de nosotros como para que nosotros nos gloriemos. Yo hice, yo puse, yo saqué. No, sino que esta es la ley de la fe. Dios está operando en mí y lo que usted ve que se manifieste, no es otra cosa que la obra de Dios en mí. De tal manera que en mí no hay gloria, sino que toda la gloria es para Dios.
Entonces, ¿qué es libertinaje? Porque dice, se introdujeron justamente encubiertamente hombres que dice, ¿sabe qué? Están destinados para la condenación. Entonces, si están destinados para la condenación, nunca nacieron de nuevo. Si no nacieron de nuevo, significa que nunca creyeron, porque están destinados para la condenación. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y qué es lo que hacían en medio de los creyentes? Justamente introducido para confundir y para arrastrar a los hombres hacia el mal. No es otra cosa más que puesto por el maligno justamente para hacer que algunos se dejen arrastrar y sean llevados por el mal. Por eso dice, contiendan, ustedes han recibido una fe que no es una fe muerta, no es una fe que no produce. Ustedes recibieron una fe que va produciendo en ustedes. Todavía no se ha manifestado la fe en plenitud como tiene que ser, pero ustedes ya están viendo fruto de la fe que está dentro de ustedes, porque lo que poseen es una fe genuina, una fe verdadera. Lo que ocurrió en ustedes es un milagro de Dios, un nacimiento espiritual, el cual nadie puede hacer, sino que solo viene de Dios. No puede venir de otro lado, más que de Dios. Este nuevo nacimiento, lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, Él dice, deben de contender por lo que han recibido. Por eso dice, estoy preocupado. Y yo tenía una gran desesperación, solicitud de escribirle acerca de lo que nosotros hemos creído, porque nosotros hemos creído en el verdadero Dios, en el verdadero Salvador. Nosotros creemos que Jesús es el Señor, y para nosotros lo que creemos, Dios es soberano, es decir, tiene el control de nuestra vida, y nosotros entregamos nuestra vida al Señor para que Él nos lleve. Para nosotros Dios es soberano. Entonces, por esta fe que nosotros hemos recibido, tenemos que contender, es decir, mantener, a pesar de que aquellos que entraron encubiertamente, hombres impíos que quieran convertir en libertinaje la gracia de Dios, nosotros no cedemos a los principios que Dios puso establecidos dentro de nuestro corazón, que son los fundamentos establecidos de Dios dentro de nosotros. Dios puso fundamento dentro de nosotros, que es la palabra de Dios. Dios fue abriendo nuestro sentido y fue escribiendo dentro de nuestro corazón la palabra de Dios, los fundamentos del Señor. Por eso hemos estado viendo a David. ¿Cómo es que David decía, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Entonces, como los fundamentos no puede el maligno destruirlo, va en contra de aquellos que tienen los fundamentos puestos en sus corazones. A los fundamentos que la palabra de Dios no puede. ¿Sabe cuánta Biblia quemó, destruyó, y siempre la palabra de Dios persistió? Porque va a pasar el cielo y la tierra y la palabra de Dios no va a pasar. Entonces, como no puede en contra de la palabra escrita, entonces va en contra de aquellos que tienen la palabra escrita en sus corazones para pelear en contra de ella. Por eso Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. No te dejes arrebatar, no te dejes llevar por el maligno. Pelea. Dios ha puesto una fe que no es muerte, es una fe genuina. No eres alguien que va a ir justamente a la condenación. Dios te salvó. Te salvó. Dios te salvó. Pelea la buena batalla de la fe. Por eso Judas, él decía, nuestra común salvación, yo soy salvo igual que ustedes. Dios iluminó los ojos de mi entendimiento igual que ustedes, pero estoy viendo que han entrado encubiertamente algunos hombres que ya están preparados para la condenación, entraron encubiertamente y son hombres impíos, hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué es libertinaje? Libertinaje, desenfreno o pérdida de control en la conducta. Entonces, ¿tienen conducta? No tienen conducta. Desenfreno o pérdida de control en la conducta que se caracteriza por la falta de todo tipo de restricción legal o moral, especialmente
en materia sexual. Quiere decir que la inmoralidad llena su corazón, su mente. ¿Y cómo tienen sus ojos? Llenos de adulterio. ¿Y cómo es su garganta? Sepulcro abierto es su garganta. Y su lengua, veneno de áspid hay en su lengua. Y su camino, camino de muerte, descienden al desfiladero. ¿Y dónde están? Estaban ahí, estaban en la iglesia. Por eso dice, ustedes tienen que contender. Estaba diciendo, no se dejen llevar por ello, no se dejen arrastrar por ello. Ellos no son de Dios, por eso sienten esas cosas. Quieren hacer cosas opuestas a todo lo que Dios dice. Y no están de acuerdo con Dios, no están de acuerdo con Dios. Aunque dicen Dios en su boca y dicen Jesús en su boca, no están de acuerdo con el Señor. Ellos niegan al Dios único, soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos dicen que creen en Dios, sí, con la boca dice que creen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces los hechos hacen manifiesto lo que hay adentro. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir, a causa, usted mire qué problema inmenso, cómo es que el diablo en el mundo cristiano ha introducido tantos errores, ha introducido tantas cosas de tal manera que hay un evangelio de una gracia barata, diríamos así, donde el hombre le dice, no importa lo que usted haga, usted crea y ya está, es suficiente, no importa, dele nomás, siga adelante con toda su cosa, no importa. Entonces, no importa lo que haga, nunca hay el desarrollo de una vida espiritual, nunca hay un nuevo nacimiento. Entonces ellos con su boca dicen de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Que es la obra justamente de estos que están destinados para condenación, porque estos no se van a salvar, están ya destinados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis, no se dejen arrastrar, contiendan. Si ustedes conocen la verdad, conocen cómo tiene que ser la vida de un hombre, de una mujer de Dios, conocen cómo tiene que ser las actitudes, conocen cómo tiene que ser los frutos de un hombre que ha creído, de un hombre que va desarrollándose una vida espiritual. Tendrá resbalones, caída, pero siempre endereza y quiere buscar del Señor. Su resbalón, su caída le duele, pero él quiere seguir y sigue avanzando. Estos no tienen remordimiento de hacer lo malo, no importa. Y cuando más puedan agarrar, mejor todavía para ellos. No sienten nada, hacen lo malo y no sienten nada porque tienen la conciencia, hermano, ya quemada de todo mal. Ya la conciencia no le dice nada. Pero el justo hace algo y ya su conciencia le está diciendo, no, le voy a pedir perdón, ¿cómo le voy a decir así? Me fastidió, pero no, porque su conciencia está trabajando en él. Su conciencia le redarguye, pero a esto no tienen conciencia. Por lo tanto, no le importa nada. Entonces dice, yo tengo gran solicitud de escribiros de nuestra común salvación porque hay un problema, deben de combatir, tienen que contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dado a los santos. Combatir. Entonces, ¿por qué tenemos que combatir? Por la fe. Sí, pero yo creo, no estamos hablando de yo creo y ahí termina todo. Por la fe en lo que dice la palabra de Dios. Porque esta fe que a nosotros Dios nos dio, nos lleva a creer en oración que vamos a recibir, nos lleva a creer en Cristo Jesús y nos lleva a creer en el Evangelio. Nos lleva a creer en lo que dice la palabra de Dios, que es justamente el mal del último tiempo. ¿Por qué va a haber muchos confundidos? ¿Y por qué en el día de hoy, de este tiempo, hay muchos confundidos que llaman a lo malo bueno? Justamente por esto, por la falta del fundamento que es la palabra de Dios dentro del corazón. Y si los que lo guían no le enseñan la verdad de la palabra de Dios, entonces desconocen que lo malo es malo y siguen haciendo lo malo como si fuese bueno. Entonces Judas dice, espere, no se dejen arrastrar. Tienen que combatir.
Lo que es malo tiene que decir, eso es malo. No, vení, vamos a hacer esto. No, eso es malo. Desagrada a Dios, eso no está bien. Combatan, no se dejen arrastrar. Y toma un poquito, y toma otro poquito, y hace una pitadita, y hace otra. No se dejen arrastrar, no se dejen llevar por lo malo. Contiendan, tienen una fe que no es una fe falsa, no es una fe muerta, es una fe viva. Mire para atrás todo el camino que recorrió. Nos queda todavía, pero mire todo lo que avanzó, hasta dónde llegó. Ya podría haberse apartado hace rato, pero mire, hasta aquí Dios lo ayudó. Entonces, si el que lo ayudó lo llevó hasta acá, lo va a llevar hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. Tenga fe en Dios y en la palabra de Dios. Pelee la buena batalla de la fe. Esta pelea se hace creyendo en lo que Dios dice, en lo que Dios dice. Por eso Judas decía, tienen que contender, no se dejen arrastrar. Estos malos van a parecer como que tienen razón, no se dejen arrastrar. También el diablo le quiso mostrar a Jesús, por la escritura, que él tenía razón. Escrito está, lánzate, está escrito. Pero Jesús no se dejó arrastrar por la cita que el diablo le hizo de la escritura, sino que le respondió con la misma escritura, también está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Y ahí yo me quedo en lo que dice Dios, ¿no? Pero lánzate, si está escrito, también está escrito, no tentarás, y ahí yo me quedo. Porque esto yo lo recibí de Dios. Esto yo lo entiendo de Dios. Dios abrió mis ojos del entendimiento para ver que esto es malo. ¿Cómo voy a hacer lo malo? ¿Cómo me voy a dejar arrastrar por el mal? No, ¿cómo voy a tentar a Dios? No tentarás al Señor tu Dios, no tentarás. Entonces Judas, él habla de estos hombres que han estado destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, el evangelio en libertinaje. Entonces vamos a lo que es libertinaje, desenfreno o pérdida de control en la conducta. Entonces, ¿a dónde llevan el evangelio? A que todos los que han creído vivan una vida de libertina, una vida de pecado, una vida de malicia, una vida de maldad. No pasa nada, no pasa nada. No vamos con el Señor, no pasa nada. Vamos a orar por los enfermos, se van a sanar, pero no pasa nada. Sigamos nuestra vida, como alguien dijo en una oportunidad. Mi vida privada no se tiene que meter, es mi vida privada, ¿no? En mi vida privada nadie se mete. Que nadie se mete, Dios todo lo ve. Que nadie se mete, Dios se mete en la vida de sus hijos para ordenar, para corregir, para enderezar, para bendecir. ¿Cómo lo va a bendecir Dios si no corrige los caminos el hombre? ¿Cómo lo va a bendecir? Él quiere bendecirlo, pero ¿cómo va a bendecir a los torcidos? Entonces, ¿qué es lo que le enseña a los torcidos? Que ese camino lo va a llevar al sufrimiento y lo lleva a que enderece porque ama al hombre, lo ama. Por más errores que cometa, lo ama al hombre y lo quiere hacer volver hacia él. Que contendáis ardientemente. ¿Cómo son estos hombres? Hombres impíos, hombres impíos. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Desenfreno, libertinaje, desenfreno, pérdida de control en la conducta que se caracteriza por la falta de todo tipo de restricción legal o moral, especialmente en materia sexual. El libertino se burla de los códigos morales y se goza en la violación de las normas éticas. Por eso dice, entran por las casas y se llevan, dice, cautiva a las mujeres, mujercillas cargadas de pecado que siempre aprenden y nunca pueden llegar a terminar de aprender cuál es la voluntad del Señor. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y luego dice, y niegan al único, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo niegan? Lo niegan resistiendo a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. ¿Y cómo le resisten? Haciendo lo contrario. En una oportunidad, teníamos hace muchos años esto, en la iglesia un hermano que cuando trabajaban así le decía a otro hermano, no, yo escucho todo lo que dice el pastor, pero no le hago caso yo hago lo que yo quiero, yo sigo. ¿Se da cuenta? Entonces oyen
Oyen lo que, según él, el pastor. Según los que son de fe, Dios habla. Oyen y luego dicen, no le hago caso al pastor. ¿Al pastor no le hace caso o no le hace caso a Dios, que tantas veces lo llama y lo llama y lo llama y lo llama? Estos hombres, ellos no van a escuchar. No intente convertir. Ellos no se van a convertir. Por eso dice, tienen que contender, no dejarse arrastrar para sacarlo a ustedes del fundamento donde el Señor lo ha puesto. No se dejen arrastrar. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Mas les quiero recordar, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Lo sacó a todos. Pero ¿y qué pasó después con los que no creían? Lo destruyó. ¿Qué pasó con los que iban en multitud con Cristo Jesús? Y cuando Jesús dio una palabra en capítulo 6, verso 66, ¿qué pasó? Dice, y muchos se volvieron atrás. ¿Quiénes son los que se volvieron atrás? Los que no creían. ¿Qué hizo Dios con aquellos que no creían? Dice así, quiero recordarles que el fin de ellos no va a ser bueno, que van a ir de mal en peor. Quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Quiere decir que tienen un tiempo nada más, como que Dios le da un tiempo. ¿Vio cómo hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis a aquella mujer que decía que era profetisa, que le permitían que enseñase, y el Señor dijo, le he dado un tiempo para que se arrepienta, y esta no se arrepintió, no aprovechó el tiempo para arrepentirse, ahora la ha hecho en cama, y a los que le siguen van a caer en gran tribulación porque la siguen a ella, pero a ella la ha hecho en cama en enfermedad. Entonces, quiere decir que el Señor le dio una oportunidad, Quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, sacó a todos, después a los que no creyeron, destruyó. Alguien puede decir, y yo no entiendo cómo fulano, mengano, sutano está en la iglesia, ¿cómo puede ser que ese malo esté en la iglesia? Y la iglesia es como una gran red que se tira al mar y recoge peces grandes y peces chicos, recoge peces buenos y peces malos, pero en el día del Señor, cuando suene la trompeta, usted ahí va a ver lo que vuelan al cielo con Él y lo que se quedan. Porque estos no vuelan al cielo, Suena la trompeta y estos se quedan. Pero los que son de fe, los que contendieron ardientemente por la fe que le fue dado, son arrebatados al cielo con Él. Por eso Él les recuerda, les quiero recordar, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el gran día del juicio. Entonces, muestra a estos hombres, que son hombres que tienen una fe muerta, hombres que con su boca dicen una cosa, pero con sus obras hacen otra. Deja a esos hombres que están destinados para condenación y se eleva el apóstol para hablar de los ángeles, para que veamos más arriba, y habla de los ángeles, dice que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada. ¿Qué hizo Dios? Los guardó en oscuridad, en prisiones eternas para el gran juicio de aquel gran día. ¿Qué hizo Dios? Los guardó. ¿A quiénes? A los ángeles. Quiere decir que los ángeles que se rebelaron en contra de lo que Dios había mandado, del orden que Dios le había dado a ellos, dice que los guardó en prisiones de oscuridad.
Los puso en prisiones de oscuridad. Entonces se eleva a hablar de los ángeles. Primero habla justamente de lo que estaban destinados para la condenación. Esto no hay forma de que se salven. Y luego nos lleva, luego de mostrar que aquellos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida porque le faltó fe, nos lleva a los ángeles, a mostrar cómo que es que los ángeles, aquellos que fueron creados, espíritus administradores, puestos para ayudar a los que son de la fe, que se rebelaron en contra de Dios, ellos también cayeron justamente en la justicia de Dios, es decir, en el castigo del Señor, en lo que es la disciplina del Señor, porque quedaron encerrados en prisiones de oscuridad hasta el día del gran juicio. Ahí quedaron todos disciplinados. ¿Qué los llevó a eso? Justamente el haber oído a un ángel que lo puso Dios sobre todas las cosas, como la mano derecha del Señor, un ángel que se rebeló en contra de su hacedor, y esto también lo siguieron a él. Les hizo creer que él tenía razón y que Dios no tenía razón. Es lo mismo que esto. Le quiere hacer creer que no hay que ser tan fanático en lo que Dios dice. No, un poquito podés, y como que un poquito no. Una vez vino una joven, uno de esta congregación, y me dijo: pastor, ¿verdad que es así que nosotros tenemos que guardarnos hasta el día del matrimonio? Porque hay alguien que me dice que no, mientras no te cases no hay problema. No, hija, la Biblia habla en contra de la fornicación. Y habla que el que peca con su cuerpo, contra su propio cuerpo peca. Y que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Cuando llegue el momento, la ocasión de entrar al matrimonio, bueno, pero en este momento no, es tiempo de buscar a Dios. Pero estos libertinos dicen: no importa, si todavía no te casaste, vos podés, total, hasta que te casés. No. Estos libertinos justamente tienen un desenfreno porque no tienen control de su conducta, entonces ellos están en contra y se burlan de lo que Dios dice. ¿Cómo que vas a tener que llegar virgen al matrimonio? No, ¿cómo va a ir? Es una vergüenza. ¿Cómo que va a llegar virgen? Una vergüenza es una gloria en este tiempo malo en que el mundo arrostró a todas las jóvenes a la malicia, a la fornicación y a la maldad. Que un joven llegue en su virginidad al matrimonio es una gloria, porque es como Dios preparó el matrimonio en un principio. En un principio Dios lo preparó así. Preparó para que el hombre encuentre a su mujer, se una, sean una sola carne y formen una familia. Así lo hizo el Señor. Pero el mundo, el diablo, fue llevando todo de tal manera que ya los niños crecen sin padres. Entonces estos, que dice el apóstol Pablo, convierten en el año afuera de la presencia del Señor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquello, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron puestos por ejemplo. Así que no creen en el infierno, mire a Sodoma. Ellos tampoco creían, pero descendió fuego del cielo y se vio el infierno en la tierra. Se vio el infierno en la tierra. La manifestación del juicio de Dios. Entonces dice, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que los ángeles, que aquello. Entonces, ¿qué hicieron los ángeles? Justamente no guardaron su dignidad. ¿Y qué hicieron los de Sodoma y Gomorra? No guardaron su dignidad. Así que ellos tenían dignidad. Sí, los hombres, a todos los hombres Dios les dio una dignidad.
A los ángeles Dios le dio una dignidad. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, Él mandó que de las aguas salieran los peces, salieran de las aguas las aves. Mandó que de la tierra justamente salgan todos los animales, de la tierra y de las aguas. Y luego formó al hombre y lo puso para que se enseñoree, sea el Señor de todas las cosas. Es decir, le dio una dignidad. Dios al hombre le dio una dignidad. Nosotros leemos acá, ¿qué ocurrió con los hombres de Sodoma y Gomorra? Dice, de la misma manera que los ángeles. ¿Y qué hicieron los ángeles? Justamente ellos no guardaron la dignidad. ¿Y lo de Sodoma? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, dice, fueron puestos por ejemplo. Entonces nosotros miramos al hombre, en el huerto del Edén miramos al hombre y le dio una dignidad, miramos a la mujer y le dio una dignidad. El hombre tiene una dignidad, la mujer tiene una dignidad que nosotros en el huerto del Edén la perdimos sin Cristo, éramos indignos, pero nosotros ahora hemos entrado al Evangelio, hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, justamente Dios nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo su Hijo, al hacernos sus hijos nos dio una dignidad de hijo, es lo que nosotros ahora tenemos. Antes no teníamos dignidad, ahora tenemos una dignidad de hijo. Miramos, esto dice que dejaron su dignidad, pero ahora nosotros vamos recogiendo y vamos trayendo valores que fueron olvidados. Valores de Dios, valores que le dan dignidad al hombre, valores que le dan la dignidad que le corresponde a una mujer digna, como Dios la formó, le dio y para que sea. La Biblia dice esto, dice como los ángeles también, ellos no guardaron su dignidad, hombre con hombre. Entonces parecería ser que el hombre tenía que ser mujer y que la mujer tenía que hacerse también como el hombre, no guardaron su dignidad. Por eso vimos el desespero del maligno para hacer que justamente los fundamentos del justo se han movido. Como no puede mover la palabra de Dios, no lo puede hacer pedazo, no la puede romper, la quiere romper del corazón de todos aquellos que lo han recibido. Pero nosotros que hemos recibido los fundamentos de la fe, los fundamentos del Señor, debemos contender ardientemente por la fe dada una vez a los años. Pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna, no retroceder, sino avanzar en las profundidades del conocimiento que son del Señor. Entonces Dios al hombre le dio una dignidad. Cuando nosotros leemos el Salmo 8, verso 5, dice así: le has hecho un poco menor que los ángeles a los hombres. Lo coronaste de gloria y de honra, la dignidad. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Le dio una dignidad. Cuando usted lee el verso 3 de este Salmo capítulo 8, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visite? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que lo quiera restaurar, lo quiera levantar? ¿Qué es? ¿Qué es el hombre para Dios? ¿Sabe lo que es el hombre para Dios? Algo valioso para él, muy valioso. ¿Sabe lo que usted es para Dios? Es muy valioso. Usted es muy valiosa para Dios. Muy valiosa. Por eso Juan dice, y de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando dice que amó Dios al mundo, ¿de quién está hablando? Porque dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que sea salvo. Entonces, ¿qué tanto valor tiene el hombre para Dios que envió a su Hijo para que el hombre sea salvo? Esa es la perfecta manifestación del amor de Dios sobre su creación, sobre nosotros, sobre el hombre que Dios le dio una dignidad y la perdió desde el huerto del Edén, sobre el hombre que Dios le dio una dignidad y luego se manifestó como en Sodoma y Gomorra, justamente dejando la dignidad como hicieron los ángeles. Entonces David dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo puede ser que Dios lo ame tanto? Se hace tan vil, se hace tan malo y Dios lo sigue amando. Lo sigue amando, lo sigue llamando. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que lo tengas para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces lo amó, dio a su Hijo justamente para que los que crean en él se salven. Y en el libro de Hebreo, capítulo 2, verso 6, dice así: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. Hebreo 2:16, él dice, porque ciertamente, dice, no los socorrió a los ángeles, que se rebelaron, dejado su dignidad y los puso en prisiones de oscuridad, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los que creen a Dios, a todo lo que él dice. A los que fueron hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Por eso volvemos a Judas, amado, por la gran solicitud los exhorto que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Así que, amados, peleemos la buena batalla de la fe. No retrocedamos, estemos firmes en lo que Dios dice. Aunque el maligno venga y le cite las escrituras, usted quédese firme en lo que ha creído. Y junto con el apóstol Pablo diga, yo sé en quién he creído, yo sé. Los fundamentos de Dios están puestos en nuestro corazón. Así que marchemos adelante rumbo a la perfección. Amén, hermano. Amén. Nos ponemos.